Hola, soy Jorge y hoy les voy a contar un par de técnicas para perder el miedo a equivocarse en la vida. A mí en lo personal, estas dos técnicas me han ayudado a trabajar más relajado y he visto una mejora en mis procesos creativos. Procesos creativos, ¿cómo le dicen? Las dos técnicas que les voy a contar son muy útiles y muy sencillas en verdad. Son ridículamente sencillas. La primera es cambiar la perspectiva que uno mismo tiene sobre los errores. La segunda es la conocida prueba y error. Y les voy a contar con una historia personal, les voy a ilustrar cómo yo logré cambiar mi perspectiva de lo que yo consideraba lo que eran errores. Cuando yo comencé a ilustrar o empecé a interesarme un poco más en la ilustración, empecé a seguir artistas que el estilo de ellos me gustaba bastante. Entre ellos me encontré con uno que se llama Chris Sanders. Chris Sanders es conocido por, creo que es más conocido por ser el creador de Lilo y Stitch, el diseño de los personajes, etcétera, etcétera. También por ahí está presente en la película de los Croods, en el diseño de personaje de los Croods, creo por ahí, y otro montón de cosas más que ha hecho. Lo que me gusta más del estilo de Chris Sanders es cómo maneja los volúmenes, las formas, las líneas. De hecho, tiene como toda una filosofía, o hay toda una filosofía, los que se han puesto como a estudiar un poquito su trabajo, de las curvas, cómo maneja las curvas, cómo sus personajes fluyen, y la construcción de rostros que utiliza Chris Sanders es demasiado característica. Digamos, cuando uno ve un personaje de Chris Sanders, uno rapidito, si le ha seguido la pista, uno dice, ah, mira, ese parece que lo dibujó Chris Sanders o que lo diseñó Chris Sanders, por ejemplo. Pues resulta que investigando e investigando, me encontré en DeviantArt, en su galería de DeviantArt, un archivo o una galería que contenía varios bocetos que él había realizado para una ilustración. Una ilustración muy buena, a mi parecer. Contenía todo el proceso o la mayoría del proceso que él había realizado, que él había tomado, todos los pasos que había tenido que caminar para llegar hasta la ilustración final, que era muy buena. Tenía los rayados iniciales, tenía borrones, tenía tachones, tenía cambios de perspectiva de los personajes, cambios de posiciones, tenía líneas de movimiento. Y bueno, en su paso a paso, él iba mostrando cómo iba cambiando esta ilustración conforme avanzaba y conforme le iba dando forma. Diferentes composiciones, diferentes partes donde venía, por ejemplo, la mesa de luz y había cortado una imagen y la había puesto sobre otra, y entonces había también puesto un papel y sobre el papel había dibujado encima. O sea, era desordenado, horrible y espantoso para las personas que no están buscando ver bocetos. Y aunque no lo crean, conocer este archivo fue lo que me cambió la perspectiva sobre lo que yo tenía calificado como que eran errores. Y les explico por qué. Cuando yo empezaba algún proyecto mío de ilustración, yo siempre esperaba que el proyecto empezara perfecto y terminara perfecto. Entonces me obligaba a tener bocetos perfectos. O sea, mis bocetos, cuando yo borraba o cuando yo cambiaba de opinión sobre una línea, yo sentía como que lo estaba haciendo mal. Entonces muchas veces me frustraba al comenzar a hacer una ilustración, porque desde el principio yo decía, estoy cometiendo demasiados errores, esto no va a quedar bien, porque está quedando feo desde el principio. Lo que pasa es que antes de conocer el archivo de Chris Sanders, yo tenía una idea idealizada de lo que era un boceto, porque mis referencias eran bocetos perfectos, de ilustraciones perfectas. Es decir, eran bocetos perfectamente hechos, limpios, bien dibujados, una línea casi que línea final, que terminaban en ilustraciones excelentes, digamos. Entonces en mi cabeza yo me imaginaba que si así era el boceto, así iba a ser la ilustración. Y que si yo no lograba tener un boceto fino, lindo y presentable, jamás iba a poder eso transformarse en una ilustración como la que yo estaba viendo. Lo que pasa es que yo no entendía mis referencias. No había pensado que lo que yo estaba tomando como referencias eran trabajos finales. Eran bocetos limpios que al final de cuentas estaban trabajados para verse limpios, para verse lindos y hermosos. Y no estaba viendo el proceso por el que había pasado el ilustrador para llegar hasta ese boceto,
que luego se iba a transformar en una ilustración, porque esa no era la idea de la referencia. La idea de la referencia era enseñar un boceto limpio y puro, no todo el proceso, porque la mayoría de las personas están interesadas en el acabado final, no están interesadas en el paso a paso, están interesadas en los resultados, están interesadas en la meta y no en el camino. Pero para los que quieren aprender, lo interesante no es tanto la meta, lo interesante no es ver la ilustración final, lo interesante es ver todos los bocetos, tachones y rayones que tuvo que hacer el artista para llegar hasta la ilustración final, porque del camino es de donde se aprende. Entonces, con este archivo de Chris Sanders, yo me di cuenta cómo era un boceto real o cómo un artista de la talla de Chris Sanders llegaba a un acabado como ese, y lleva bastante trabajo. Lo interesante de este archivo es que también las fotografías que él había sacado no eran fotografías así como, a ver, como las que ve uno cuando pone una ilustración en Instagram o cuando se encuentra una ilustración en TikTok, que viene con los lapicitos ordenados a un lado y la tacita de café por acá y un florero por ahí y la ilustración puesta. No, estas fotos que sacó Chris Sanders parece como que estaba, no sé, en buzo, en una camisa de tirantes ahí dibujando, y decidió sacarle fotos al proceso y así la sacó tal cual, sin iluminación, sin arreglar la escena, sin manipular nada, era real, o sea, se sentía muy real la fotografía, está sacada en el momento, los bocetos así, puestos uno encima de otro, los rayones, los lápices, y entonces me sentí identificado. Y eso es importante cuando uno se identifica con un artista, porque el chiste de los artistas es que la gente se identifique con su trabajo. Pero yo me identifiqué a nivel de que entendí que lo que yo estaba haciendo no estaba mal, que mis bocetos no tenían que ser maravillosos y perfectos desde el principio, que tenía derecho a rayar, cambiar de opinión, cortar, hacer aquí, mover, sin que fuera una línea así perfecta de principio a final. Aquí voy a hacer un paréntesis porque sí existen personas, existen seres de luz maravillosos que tienen las 8 o 13 chakras. Existen esas personas. Existen personas que empiezan haciendo un rayado y terminan en algo maravilloso. Y su boceto inicial es limpio, tan limpio que uno dice, pero esto es un trabajo, o sea, es una línea final, no es un boceto, casi que se podría publicar tal cual. Y bueno, pues que existen este tipo de personas, 5 de cada 1 millón o 3 millones. Entonces, el punto aquí, y que me ayuda a ilustrar lo que les estoy contando, es que conocer este archivo de Chris Sanders me ayudó a mí a cambiar la perspectiva de lo que yo pensaba que era un error. Me ayudó a darle vuelta y a recablearme mentalmente de que las cosas no tienen que ser perfectas desde el principio. Porque si un artista como él tenía este proceso o tuvo este proceso en algún momento, significa que el proceso real es así y que las demás cosas que nosotros vemos están hasta cierto punto manipuladas, pero porque tienen que ser así. Es decir, en los artbooks o en los libros de arte de, no sé, de cine, de animación, de películas, etcétera, etcétera, vemos bocetos súper limpios, y yo veía bocetos súper limpios. Entonces de ahí se me había criado la idea de que el boceto tenía que ser así de limpio para llegar a ser bueno. Cuando en realidad no me estaba dando cuenta que estos libros obviamente están maquetados, están producidos para que se vean así. O sea, las ilustraciones tienen que estar limpias y estar claras para que puedan, para que el libro tenga coherencia y se vea hermoso todo, hasta el boceto. No iban a llenar un cuaderno, o sea, la gente no iba a pagar por ver un montón de rayones y hojas y con lineecitas y apuntes y cambios de opinión, que por ahí hay gente que se le interesa como yo, pero hay gente que tal vez no, tal vez le interesa ver otro tipo de cosas. En fin, cuando cambiamos la perspectiva en los procesos creativos, de que las primeras cosas que hacemos no son errores, sino que son ensayos, entonces empezamos a trabajar más relajados. Nos damos permiso de empezar a crear otras cosas y empezamos a crear con emoción, con libertad, con tranquilidad. Nos damos la licencia de investigar varios caminos, de dejar algunos caminos botados, y no somos tan rigurosos en el sentido de que
no estamos esperando que cuando empecemos a escribir una letra de una canción, un poema, lo que le guste hacer a cada persona. Nos damos ese permiso de probar, de explorar y de equivocarnos, porque no son errores, son procesos. O es el inicio del proceso o son parte del proceso. La cosa es que no es un error y hay que descablearse y reconfigurarse en ese sentido. Lo que me lleva a la segunda técnica, que no son técnicas al final de cuentas, son cosas, son pensamientos. La segunda técnica para perder el miedo a equivocarse es el famoso prueba y error. Lo que pasa es que a esa fórmula de prueba y error hay que añadirle un factorcito más, y ese factorcito más es prueba, error y mejora. El chiste es el siguiente: hacemos primero la prueba, cometemos el error, aprendemos de ese error y hacemos una mejora. Entonces, cuando hacemos esa mejora, volvemos a hacer otra prueba, volvemos a cometer el mismo error pero diferente, u otro error que no esperábamos, y hacemos una mejora en base a eso. Y así vamos: prueba, error, mejora, prueba, error, mejora, prueba, error, mejora, prueba, error, mejora. Y ya, hasta que no haya necesidad de hacer mejoras, porque ya llegamos a donde queríamos llegar. Y voy a poner de ejemplo este podcast, que está apenas en su tercer capítulo, pero voy a poner de ejemplo este podcast porque cuando yo empecé a hacer el podcast, el primero lo hice con lo que tenía y con lo que se me ocurría y como yo pensé que podía funcionar, pero sabía que no lo estaba haciendo de la mejor manera posible. Cuando hice el segundo capítulo, ya le había pedido a mis amigos que me dieran cualquier consejo que me pudiera funcionar y lo apliqué en ese segundo capítulo. Y ya teniendo el segundo y tercer capítulo, ya le pregunté a otros de mis amigos qué les parecía el podcast y cualquier consejo que me pudieran dar. Y bueno, pues aquí estoy haciendo el tercero con todos esos datos que he aprendido en el proceso de prueba, error, mejora. Y pienso seguir así el resto de podcasts que me queden. No sé, no es como que haya un límite ahí. Y este proceso de prueba, error y mejora está presente en la vida amorosa, en los videojuegos, en el trabajo, en el estudio, en todo lado. O sea, uno siempre prueba algo, tal vez no le gusta o no era lo que esperaba, y entonces la segunda vez que va a probar eso mismo, o definitivamente no lo prueba o busca hacer una mejora. Pasa mucho con el sushi, me pasa con el ramen también, porque solo se me ocurren cosas de comida. Bueno, pero pasa mucho con la comida. Por ejemplo, en los restaurantes. Si nosotros vamos a un restaurante de comida mexicana, por ejemplo, y nos gusta ese restaurante de comida mexicana, pues nos quedamos ahí. Pero si vamos a un restaurante de comida mexicana y no nos gusta ese restaurante, no es como que dejamos de ir definitivamente a restaurantes de comida mexicana. Vamos a otro restaurante que ofrezca comida mexicana y lo probamos. Y si no nos gusta, pero nos encanta la comida mexicana, vamos a otro restaurante y a otro restaurante y a otro restaurante hasta que ya encontramos nuestro restaurante favorito de comida mexicana. Es así: prueba, error, mejora. Y como cierre, les voy a contar que ambas técnicas son compatibles. Son como un ciclo, digamos. Cuando nos quitamos la codificación de que empezar a hacer algo y equivocarse no está mal, entonces empezamos a hacer más pruebas. Y entonces ahí es donde se activa la segunda. Prueba, error, mejora. Prueba, error, mejora. Prueba, error, mejora. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Pero no como este podcast, porque este capítulo se acabó en este momento.